En el extremo más desolado, inhóspito y helado del planeta, en la región de los valles secos de Taylor en la Antártida, la naturaleza custodia uno de los espectáculos más perturbadores y visualmente sobrecogedores de la Tierra. Caído sobre la pared blanca del gigantesco glaciar Taylor, brota de forma continua un flujo de agua de un color rojo carmesí intenso que tiñe el hielo como si el propio continente helado estuviera sangrando. El fenómeno es conocido por la comunidad científica internacional como las cataratas de sangre. Durante más de un siglo desde su descubrimiento en 1911 por el geólogo británico Griffith Taylor durante la legendaria expedición Terra Nova, este río de sangre congelado desconcertó a los exploradores polares y a los geólogos de todo el mundo. Inicialmente, Taylor y su equipo sugirieron que la tonalidad roja se debía a la presencia de algas rojas microscópicas atrapadas en la masa de hielo, de forma similar a los fenómenos de marea roja que ocurren en ciertos mares cálidos. Sin embargo, las investigaciones microbiológicas y químicas de las últimas décadas revelaron una realidad infinitamente más compleja, fascinante y aterradora de lo que cualquiera pudo imaginar. Las cataratas de sangre no son causadas por algas ni por vegetación alguna. El flujo rojo es en realidad una salmuera líquida hipersalina cargada con concentraciones masivas de óxido de hierro. Cuando esta agua rica en hierro emerge desde las entrañas del glaciar y entra en contacto directo con el oxígeno de la atmósfera terrestre, el hierro se oxida de forma instantánea, transformándose en óxido de hierro y tiñendo el hielo blanco de ese tono rojo sangre tan característico. Pero el auténtico milagro que ha dejado boquiabiertos a los astrobiólogos y microbiólogos de la NASA no es solo la reacción química del hierro. La verdadera pregunta que desveló a los investigadores durante décadas fue, ¿de dónde proviene esa salmuera líquida y cómo es posible que fluya agua a temperaturas de menos 15 grados centígrados bajo una capa de hielo de cientos de metros de grosor en la Antártida? La respuesta científica reveló la existencia de una cápsula del tiempo geológica sin precedentes. A más de 400 metros por debajo del glaciar Taylor yace atrapado un antiguo lago subglacial con más de 2 millones de años de antigüedad. Un ecosistema acuático que quedó sepultado y aislado por completo del resto del planeta cuando los glaciares avanzaron sobre la costa antártica durante el período del Plioceno. Durante 2 millones de años, ese antiguo depósito marino permaneció sumido en una oscuridad absoluta, sin recibir un solo rayo de luz solar, sin contacto con la atmósfera exterior y sometido a presiones aplastantes. Y sin embargo, cuando los científicos lograron analizar de forma aséptica las muestras del agua roja, descubrieron que el lago congelado no era un desierto inerte. En las profundidades de esa salmuera sin oxígeno habita una próspera comunidad de microorganismos extremófilos que han logrado sobrevivir durante millones de años metabolizando hierro y sulfatos en la oscuridad total. ¿Cómo lograron estos seres microscópicos adaptarse a un entorno tan hostil? ¿Qué nos enseñan las cataratas de sangre sobre la posibilidad de encontrar vida en las profundidades heladas de Marte o en las lunas de Júpiter y Saturno? ¿Y qué otros secretos milenarios permanecen enterrados bajo el escudo de hielo de la Antártida? En este viaje al rincón más helado y misterioso de la Tierra, analizaremos los secretos químicos del glaciar Taylor, la supervivencia de los extremófilos y las implicaciones astrobiológicas del agua de sangre. Para comprender la paradoja de las cataratas de sangre, primero debemos examinar la física extrema que permite la existencia de agua líquida a temperaturas muy inferiores al punto de congelación. El agua que nutre las cascadas rojas no es agua dulce. Posee una concentración de sales minerales 3 veces superior a la del agua de mar promedio de los océanos. Esta extrema salinidad actúa como un anticongelante natural, reduciendo drásticamente el punto de congelación del agua y permitiendo que permanezca en estado líquido a temperaturas de hasta -5 y -10 grados centígrados. Además, los estudios mediante radar de penetración terrestre y tomografía electromagnética realizados sobre el glaciar Taylor en 2017 descubrieron un fenómeno térmico insólito. Al congelarse parcialmente el agua salada en las grietas internas del glaciar, el proceso de congelación libera calor latente. Este calor acumulado ablanda el hielo circundante y crea una red compleja de canales hidráulicos subterráneos a través de los cuales la salmuera es impulsada hacia la superficie por la aplastante presión del peso de la masa de hielo sobre el lago subglacial. Pero el aspecto más impactante para la biología moderna es la estrategia de supervivencia desarrollada por las bacterias extremófilas que habitan en el estanque subterráneo. En la superficie de la Tierra, casi toda la vida depende de la fotosíntesis o de la respiración celular basada en el oxígeno. Los organismos atrapados bajo el glaciar Taylor, aislados de la luz solar desde hace 2 millones de años, no disponen de fotosíntesis. Tampoco disponen de oxígeno disuelto para respirar.
Para no morir en la penumbra helada, estas bacterias evolucionaron para desarrollar una forma única de respiración metabólica. Utilizan los azufres y sulfatos disueltos en el agua para catalizar la descomposición de los compuestos de hierro atrapados en la roca madre del fondo del lago. En términos sencillos, estas bacterias respiran hierro y comen materia orgánica ancestral atrapada en el sedimento, funcionando como un ecosistema completamente independiente de la energía del Sol. Este hallazgo ha revolucionado el campo de la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre en el sistema solar. Durante décadas, los astrónomos creyeron que la vida solo podía prosperar en la llamada zona habitable de un sistema estelar, donde las condiciones permiten la presencia de agua líquida y luz solar en la superficie de un planeta. El descubrimiento de la vida en las cataratas de sangre ha roto por completo ese paradigma. Lunas heladas como Europa en Júpiter o Encelado en Saturno albergan gigantescos océanos globales de agua líquida ocultos bajo cortezas de hielo de decenas de kilómetros de espesor. En la superficie de esas lunas, la temperatura roza los 200 grados bajo cero, y la radiación espacial es mortal. Sin embargo, en las profundidades de sus mares helados, al abrigo de la luz del sol pero nutridos por fuentes térmicas y sales minerales, podrían existir ecosistemas microbiológicos idénticos al del glaciar Taylor. Incluso en el planeta Marte, donde las temperaturas polares y la presencia de percloratos en el suelo crean salmueras subsuperficiales, las cataratas de sangre se han convertido en el laboratorio de pruebas perfecto para que los ingenieros de la NASA y la Agencia Espacial Europea diseñen sensores de búsqueda de vida metabólica. El glaciar Taylor y sus cataratas rojas demuestran que la vida es un fenómeno infinitamente más resistente, tenaz y adaptable de lo que habíamos imaginado. A día de hoy, el acceso a las cataratas de sangre está estrictamente restringido por el Tratado Antártico como una zona especialmente protegida. Los científicos que trabajan en el lugar deben seguir protocolos higiénicos extremos para evitar la contaminación de este laboratorio viviente que ha permanecido puro durante más de 2 millones de años. Las cataratas de sangre continúan fluyendo de forma intermitente sobre el hielo blanco de la Antártida, como una herida abierta en la superficie del continente que nos recuerda que la Tierra guarda secretos capaces de reescribir nuestra comprensión de la vida y del universo. Y con la imagen de ese hilo de agua carmesí perdiéndose en la inmensidad blanca de los valles secos, llegamos al cierre de nuestro programa de hoy. La historia de las cataratas de sangre no es solo un enigma de la geología o de la química polar. Es un canto a la perseverancia invencible de la vida en las condiciones más extremas del cosmos. Nos hemos acostumbrado a pensar que la vida es un milagro frágil, una delicada flor que requiere de condiciones perfectas, de mañanas soleadas, agua dulce y brisas templadas para poder florecer. Sin embargo, cuando la ciencia se adentra en el rincón más helado e inhóspito del planeta, y descubre que a 400 metros bajo el hielo, en una oscuridad eterna sin aire y a temperaturas bajo cero, existen trillones de seres vivos que llevan millones de años prosperando y evolucionando, nuestra percepción sobre el lugar de la vida en el universo cambia de forma radical. Las cataratas de sangre nos enseñan a mirar las profundidades del espacio con un optimismo renovado. Nos recuerdan que cuando observemos a través de los telescopios las frías lunas heladas de Júpiter o los desiertos helados de Marte, no debemos buscar únicamente paisajes habitables a nuestra imagen y semejanza. La vida no necesita nuestro sol para brillar, encuentra su propio camino en el silencio de la piedra, en la salmuera helada y en las entrañas de los mundos más distantes. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos fenómenos de la naturaleza porque nos demuestran que las mayores sorpresas del conocimiento científico a menudo no se esconden en las teorías abstractas de un libro, sino en los rincones más salvajes y puros de nuestro propio planeta. Y ahora, mis queridos exploradores de la ciencia y el misterio, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué os causa el fenómeno de las cataratas de sangre de la Antártida? ¿Creéis que este tipo de ecosistemas subterráneos es la prueba definitiva de que encontraremos microbiología en los océanos helados de las lunas de Júpiter o Saturno? ¿Qué otros misterios pensáis que continúan enterrados bajo los kilómetros de hielo del continente antártico? Dejadme todas vuestras impresiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Sabéis que siempre disfruto muchísimo leyendo vuestras opiniones, respondiendo a vuestras dudas y participando en los apasionantes debates que organizamos en el canal. Aprovechad este momento para proponer el tema de nuestros próximos programas. ¿Queréis que viajemos a los enigmas del lago Vostok bajo el hielo antártico? ¿Preferís que exploremos las profundidades de la fosa de las Marianas en el Pacífico, o que nos adentremos en la cueva de Mobile en Rumanía, un ecosistema aislado durante 5 millones de años? Vuestras sugerencias son las que deciden nuestra próxima parada. Si habéis disfrutado de este recorrido fascinante por el fenómeno más sobrecogedor de la Antártida, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada,
pero que a nosotros nos ayuda enormemente para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la ciencia en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de esta gran comunidad de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún viaje. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasme la astrobiología, la geología y las maravillas ocultas del planeta. Seguro que les encantará descubrir la historia del glaciar que sangra. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante en cada episodio y por mantener siempre viva esa chispa inagotable de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando los grandes enigmas de la Tierra y del espacio. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de haceros preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso. Hasta la próxima.